9 de la mañana con 10 minutos y justamente para hablar de estas cifras que les contábamos hace tan solo unos instantes, Patricia Zárate, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, nos atiende. Buenos días, Patricia, bienvenida. Buenos días, un gusto. Hay una cifra muy grande de los jóvenes, 53% ha participado en las marchas, en cacerolazos o en todo caso desde sus redes sociales. ¿Cómo debería leer esto el Congreso de la República y los políticos en general? En general, hay un tema bien importante con el tema de la participación, ¿no? O sea, la participación y la confianza se han dado de manera simultánea. Es decir, casi siempre la gente estaba como descontenta del Congreso o de otras autoridades, pero la vacancia ha sido el detonante para movilizar a las personas, sobre todo a los jóvenes. Entonces, primero que yo creo que el Congreso debió haber leído desde antes cómo estaba el ánimo de la ciudadanía. El ánimo de la ciudadanía no iba por la vacancia. El Congreso contaba con una aprobación mayor a la que tuvo el anterior Congreso, pero tampoco era tan alta y en general, por la pandemia, muchas de las autoridades, hasta el Congreso mismo, subieron su aprobación. Entonces, creo que ahí primero hay ese problema, ¿no? Hay ese problema de que no se conectan con las personas, no se han conectado y eso se muestra también más adelante cuando tú le preguntas a las personas, ¿siente que algún partido lo representa? Y 65% te dice que no. Ningún partido lo representa. Entonces, si nadie me representa y nadie puede protestar por mí en el Congreso porque todo ese Congreso hizo algo que yo no quería, pese a que yo lo elegí, ¿qué me queda hacer? Yo tengo que salir directamente a manifestar mi protesta, lo cual es un derecho y está bien. Entonces, creo que eso es un poco lo que nos está pasando ahorita. Vamos a contarle un poco a las personas que nos están sintonizando en estos momentos las cifras que ustedes han obtenido justamente en esta encuesta. Veíamos acá el 91% de los jóvenes ha mostrado justamente un rechazo total a la vacancia de Martín Vizcarra. Pero ¿qué otras cifras han encontrado ustedes? Bueno, primero que, lo primero en realidad y lo primero que preguntamos era el principal problema del país. Y como nunca, porque yo hago estos estudios desde hace muchísimos años, que siempre preguntamos por el principal problema, nunca desde que hacemos el barómetro de las Américas en Perú, nos ha parecido que la política sea el principal problema, y ahora sí lo es. O sea, la crisis y la inestabilidad ha congregado la atención de la gran mayoría de los peruanos. Okay. Entonces, este es un problema. Y como problema, ¿y quién es el culpable de este problema? Para el 83%, el Congreso. Entonces, no es... ¿Y qué hace el Congreso? Que ya sabe que está con una alta desaprobación, hace una vacancia que nadie quiere. Entonces, y ese es otro de los temas, ¿no? Entonces, la asignación de responsabilidades es muy fuerte. Es 78% quien le da la responsabilidad de la crisis al Congreso, ¿no? Es tan fuerte, es un consenso entre todos, ahí no hay diferencia. Casi cuando todos piensan lo mismo, no puedo hacer diferencias ni por jóvenes, ni por nivel socioeconómico, ni por sexo. O sea, la gran mayoría se concentra en esa respuesta y entonces ahí no encuentro mayor diferencia. Esta encuesta, disculpa Patricia que te interrumpa, esta encuesta se ha realizado en los primeros días de las manifestaciones, me imagino. Se realizó entre el 12 de noviembre y el 15 de noviembre. Ah, ya bien. Terminó el domingo al mediodía. ¿Por qué terminó el domingo? Porque nosotros, no sabíamos qué iba a pasar después de la vacancia. Dijimos, vamos a hacer una encuesta. Todavía no había muchas manifestaciones. Comenzaron las manifestaciones cuando nosotros estábamos en el proceso de hacer la encuesta. Y la cerramos el domingo porque había muchas preguntas con respecto a Merino, que era el presidente en ese momento. Y justo renunció, entonces no tenía sentido continuar con la encuesta. Han sido 3 días del 12 al 15 de noviembre donde hemos hecho las preguntas, o sea, en plenas protestas, como tú dices, ¿no? En plenas protestas. Ahora, hay una cifra también que llama la atención, que es el 77% ha respondido que no estaba de acuerdo con la vacancia.
con la vacancia de Martín Vizcarra, lo que no refleja tampoco, por supuesto, que los ciudadanos aprueben la corrupción, porque la ciudadanía no te aprueba, pero ni un segundo de corrupción. ¿Cómo tomar entonces esta cifra tan alta? A ver, porque cuando hicimos solo en Lima una encuesta el mes pasado sobre este tema de la vacancia, la gran mayoría no estaba de acuerdo con la vacancia, pero todos estaban de acuerdo con que se investigara al presidente al final de su mandato. O sea, no es que no quisieran, o sea, no es como es que querían que continúe hasta el término. La protesta no fue porque creyeran que Vizcarra era inocente o era el mejor líder o era honesto, qué sé yo. No era por eso, era porque ya sabemos que puede estar con problemas de corrupción, como todos los expresidentes han pasado, ¿no? Pero a todos se les ha hecho la investigación cuando han terminado su mandato. En este caso, se ha hecho este tema antes de que termine el mandato, además en un contexto de pandemia, de crisis económica y cuando faltaba muy poco tiempo para las elecciones. Entonces creo que ese es uno de los principales problemas, porque cuando tú haces la pregunta, no sé si me estoy adelantando a un dato que puedas ver, pero ¿por qué cree que vacaron al presidente los congresistas? Y tú les das dos alternativas, ¿no? Porque estaban preocupados por indicios de corrupción del expresidente Vizcarra o por intereses políticos o personales de los congresistas. Y el 83% se dice que son por los intereses políticos o personales de los congresistas. Entonces, aquí es claro que hay una manifestación contra el Congreso que se supone que son nuestros representantes y han ido en contra de lo que la mayoría de sus votantes han querido. La mayoría, porque siempre va a haber una minoría disidente, digamos, que piense de manera diferente, y eso está bien, es normal, o puede haber una oposición, pero en la mayoría no quería la vacancia, la mayoría quería que sí, no están en desacuerdo con que se investigue al expresidente, no estaban en desacuerdo con que se investigara al expresidente Vizcarra, estaba bien, pero que terminara su mandato y nos diera un poco de certidumbre en un año tan lleno de incertidumbre. Yo creo que ese ha sido el problema también. La pandemia. ¿Hay alguna pregunta relacionada directamente a Manuel Merino de Lama dentro de la encuesta? Dentro de la encuesta siempre hicimos algo sobre, perdón, pero no está en el hicimos muchas preguntas sobre lo que podría hacer su gobierno, que no tenía sentido, ya no las pusimos, pero sí si se sentía representado por Manuel Merino, ¿no? Por Vizcarra, o si se sentía representado por el expresidente Vizcarra, por el Congreso de la República o por Manuel Merino. Y cuando se le pregunta si se siente representado por Manuel Merino, es muy pocos los que se sienten representados, ¿no? Por 2%. O sea, no es nada, está dentro del margen de error, digamos. Es sumamente bajo. El que se siente mucho o bastante representado, ¿no? También existen los que son poco, nada, en fin, pero el nada de Manuel Merino es 81%. El nada del Congreso es 69% y el nada en el expresidente Vizcarra es 9%. O sea, hay una gran diferencia. Tampoco no eres un voto mayoritario, Vizcarra, porque Vizcarra tiene un 47% de quienes se sienten más o menos representados por él. Tampoco es la gran mayoría que se siente bastante muy representado. Pero comparado con el Congreso y comparado con el presidente Merino, queda muy bien. Perfecto. Gracias, Patricia Zárate, por esos minutos, por recordarnos también un poco estas cifras que ha arrojado la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. 78% de los ciudadanos responsabiliza al Congreso de la República por la crisis política. 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a conocer justamente la ficha técnica de esta encuesta y volvemos con más información.